SOS Racismo recibía el pasado año 151 denuncias por actitudes xenófobas en Aragón. No es una cifra significativamente superior a la del año pasado, aunque los responsables de esta organización sí alertan del incremento del racismo cotidiano, es decir, el que se vive en nuestras casas, con nuestros vecinos, en los lugares de trabajo o incluso en los colegios. Nuria Guerra es una de las personas que desde SOS Racismo se encarga de facilitar el camino a quienes llegan a nuestro país, a nuestra ciudad, buscando una vida mejor. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nos alertáis de este racismo cotidiano, se está viviendo en nuestros colegios, por ejemplo, unas actitudes racistas o xenófobas frente a los alumnos que llegan de otros países. Sí, de hecho, bueno, el que cada vez haya más inmigrantes pues tiene aspectos positivos y negativos, ¿no? Por un lado, genera miedo la llegada tan masiva que está habiendo estos últimos años de inmigrantes, y eso hace que haya un aumento de conductas racistas, pero por otra parte, poco a poco, el hecho de que nos vayamos acostumbrando a la presencia de inmigrantes en nuestro país y en los centros escolares hará que no lo veamos como algo extraño, ¿no? Pero eso es algo que llevará tiempo. Claro, lo que ocurre es que los niños que aprenden a convivir con personas distintas, permíteme esta expresión, desde muy jovencitos, lo tienen mucho más fácil que las personas mayores. Muchísimo más fácil. Nosotros somos los que más miedo tenemos, ¿no? Pero bueno, también es cierto que por eso nosotros trabajamos también con los adultos en las labores de sensibilización, porque somos modelos de referencia para los más jóvenes, ¿no? Los más jóvenes, que son el futuro, ¿no? ¿Ha habido un cambio ha evolucionado la sensibilidad del ciudadano aragonés en cuanto a la hora de recibir a estas personas inmigrantes? Bueno, nosotros estamos en ello, ¿no? En que cada vez se sensibilicen más, por eso todavía es necesario la presencia de este Día Mundial contra el Racismo, por eso es necesario que nosotros presentemos, ¿no?, al público pues memorias, de alguna manera, para tomar conciencia que todavía existen estas conductas racistas, porque todavía queda mucho camino. Ayer presentabais esa memoria con 151 denuncias durante el año pasado. Es una cifra que no varía con respecto a otros años, pero que sigue siendo importante. 150 denuncias por agresiones racistas, por actitudes xenófobas, por malos gestos, malos modos hacia personas de otro color de piel, sigue siendo una cifra que sorprende. Sí, además de esas 151 denuncias, la mayoría son por discriminación y violación de derechos, ¿no? Que también ha habido casos, bueno, vienen también ahí a la oficina de denuncias por otro tipo de cosas, pero la mayoría es por discriminación y violación de derechos, lo cual todavía es preocupante, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral hay mucho, ¿no? Sobre todo porque yo creo que es el ámbito en donde más desprotegido está el inmigrante. De hecho, es donde reciben sueldos menores y en algunos casos ni siquiera les pagan, ¿no? ¿Y esto tiene visos de cambiar? ¿Cómo lo veis desde SOS Racismo? Está complicado. Ahí está todavía muy complicado. Porque claro, no solo hay que trabajar con el inmigrante, también hay que trabajar con la persona española, con el empresario, con la persona que contrata. Hay que concienciarle de que... Hay que concienciarle que, bueno, pues tienen unos derechos y evitar que exista esa explotación laboral, porque además se está dando sobre todo con aquellos inmigrantes que todavía no tienen documentación, ¿no? Ha habido también durante los últimos años una serie de actitudes xenófobas de tinte nazi, agresiones nazis que han tenido mucho ruido mediático, que han alarmado mucho. ¿Cómo valoráis vosotros estas actitudes? Hombre, aunque bueno, sí que es cierto que es un hecho aislado, pero es preocupante, sobre todo porque los grupos neonazis, bueno, son grupos que habría que erradicar, y entre otras cosas porque captan gente muy joven, con lo cual sobre todo se está viendo en los centros escolares y en los institutos, y eso es quizás lo más alarmante, ¿no? El que capten gente tan joven. También se pueden calificar de actitudes racistas, claro, porque suelen ser siempre hacia grupos, colectivos marginales. Exacto, minorías étnicas, normalmente grupos, pues personas que tienen otro tipo de color de piel o que pertenecen a otros países, sí. Nuria, ¿quién se integra mejor, los hombres o las mujeres inmigrantes? El problema es que las mujeres sufren una doble discriminación, ¿no? Por un lado, son inmigrantes y además son mujeres, y eso les hace muy difícil, sobre todo el acceso laboral, pues porque lo tienen muy restringido. Normalmente la mayoría acceden al mercado laboral de la hostelería y del servicio doméstico. Entonces, además tienen hijos, normalmente no tienen quien les cuide los hijos, y eso les dificulta mucho más la integración. En el caso de, por ejemplo, comparar a la integración de las personas musulmanas con los latinoamericanos, que son más afines a nuestro carácter, también hay diferencias. Sí, de hecho la población musulmana es la más discriminada y la que más dificultades tiene de integración, y esto antes del 11M, lo digo porque sí que es cierto que muchas personas piensan que después del 11M a lo mejor ha podido aumentar los casos de discriminación a la población musulmana, y la verdad es que siempre ha sido la más discriminada, antes y después del 11M.
¿Se notan diferencias a la hora de la integración de los inmigrantes en ámbitos rurales frente a ámbitos urbanos? Pues ahí depende mucho, depende de muchos factores, porque el hecho de que a veces sean lugares más pequeños puede en algunos casos favorecer la integración y en otros lo dificulta más, ¿no? Entonces eso depende de muchos factores. Parece que un ecosistema pequeño como un pueblo siempre facilita, ¿no? El que se conoce más el tú a tú, incluso sabes cómo viven, la ciudad es más anónima, más fría y a lo mejor más difícil de integrar. Sí, depende, ya te digo, ha habido casos que sí que es más fácil y en otras ocasiones ha sido más complicado. Inciden ustedes en la educación como una herramienta de integración. ¿Estamos educados los aragoneses? ¿Sabemos cómo educar a nuestros niños para que esto sea una realidad muy pronto? Esa es una de nuestras grandes batallas. Porque usted además es responsable de educación en SOS Racismo. Eso es, sí, yo soy la responsable del área de pedagogía y de sensibilización y nuestra labor, sobre todo a lo largo de este año y en colaboración con el INAEM, ha sido una campaña de sensibilización en centros escolares, en secundaria y en primaria, porque bueno, ahí hemos detectado que hay no solamente conductas racistas, sino que también hay muchos prejuicios y muchos estereotipos, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, prejuicios sobre todo, por ejemplo, con la población gitana, con los musulmanes, incluso con personas que tienen, bueno, pues otro tipo de orientación sexual. Es decir, nos hemos dado cuenta que en primaria y sobre todo en secundaria hay muchos prejuicios a minorías, ¿no? Claro, estamos hablando de la dificultad de integración del musulmán, del latinoamericano, pero tenemos una población gitana que forma parte de nuestra sociedad. Exacto. Que también sufre una discriminación muy importante. Es la más discriminada, de hecho. Lo que pasa que, bueno, que como llevan con nosotros, ¿no? Llevamos todos juntos tanto tiempo, pues no se hace tanto caso ahora, ¿no? Ahora se atiende más a la inmigración que proviene de otros países, pero realmente la población gitana siempre ha sido la más discriminada y estadísticamente sigue siendo la más discriminada, ¿no? Nuria, esperemos que este Día Internacional del Racismo deje de ser necesario, que sea innecesario muy pronto, pero como hoy tenemos que seguir hablando de esto, me gustaría una última reflexión para acabar esta charla. Bueno, pues un poco la reflexión sería el mensaje que se pretende transmitir, ¿no?, en esta manifestación. Esta tarde, por cierto, ¿no? Esta tarde a las 7:30 en la Plaza de España, queda todo el mundo convocado. Manifiesto que lee Miguel Ángel Berna, Miguel Ángel además. Berna, eso es. Y bueno, un poco la idea, transmitir que bueno, pues la igualdad, ¿no?, para vivir, la convivencia y sobre todo que conociendo al otro es la única manera que podremos erradicar el racismo, ¿no? Y además conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos. Nuria Guerra, portavoz de SOS Racismo Aragón, gracias por estar con nosotros Muchas este día tan gracias. importante para ustedes. Gracias.